Bueno, hemos estado compartiendo en las radios diferentes temas, pero quiero darle la primicia de esto que vamos a comenzar, que no ha salido en las radios todavía. El tema es, ¿qué es lo que te alcanzó y no pudiste vencer? Ese va a ser el tema y le ha pasado a mucha gente. Pero venía a mi mente esta historia de un cierto boxeador con signo de interrogación, que ve que nosotros los padres a veces le decimos a nuestros hijos: hijo, lo que tú escojas hacer, yo te apoyo. Nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Que nosotros decimos: no, pues si me va a salir que va a ser abogado, licenciado, y que va a obtener un título médico o cualquier otra cosa. Y eso es lo que nosotros estamos pensando. Pero este padre le dice a su hijo eso. Con los días el hijo le viene y le dice al padre: padre, ya decidí lo que quiero hacer. Quiero ser boxeador. El padre dice: ay Dios, ¿y ahora qué hago? Viene el señor, ¿verdad? Como se acuerda la promesa que le había hecho, y le dice: ok, está bien, bueno, eso es lo que tú quieres hacer, no es lo que yo realmente tenía en mente, pero te dije que te iba a apoyar, ¿verdad? Como todos nosotros. Él contrata un entrenador y comienza el muchacho a practicar, y como siempre va a encontrarse una persona que quiere ver hasta cuánto puedes aguantar, ¿verdad? Y viene y le dice, como al año viene el hijo y le dice: padre, tengo mi primera pelea. Y le dice: ¿en serio? ¿Tan pronto? Sí, le dice. Ok. Ahí con un hombrecito ahí, dice que no se sabe ni quién es. Ok, le dice: dame el nombre. Y lo va viendo. Y él solo un año de estar entrenando según para ser boxeador. Y el papá dice: es hombre muerto. Pero para irle adelantando la historia que usted ya conoce, y se llega el día. Y como siempre, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo de afuera, siempre están los mirones, los chismosos y aquellos que quieren saber cómo te va a ir. Se llena el lugar. Y el papá está ahí, ¿verdad? Preocupado. Y nomás viene y le dice al hijo: hijo, le dijo, pelea que ya ganaste. Y va el muchacho el primer round, él lo hace pedazos aquel. Llega medio moribundo, se sienta en la silla y le dice el papá: hijo, pelea que ya ganaste. Segundo round, llega con un ojo todo hecho leña el segundo. Ok. Tercer round, ya apenas miraba del otro ojo. Y el papá le seguía diciendo: hijo, pelea que ya ganaste. Ya como el cuarto round, cuando ya no aguantaba más la gran golpiza que le estaba dando el otro, medio voltea a ver a su papá ya para caer al piso, y con el último suspiro que tenía, tira un puñetazo lento y apenas le rozó la quijada al hombre y cae panza abajo. El refri dice: ganador, dice el que ganó. Y cuando se sienta medio moribundo en la silla, el papá se le acerca y le dice: hijo, las palabras que te estaba diciendo no eran para animarte, te estaba diciendo que la pelea había sido arreglada, que lo único que tenías que hacer era tirar un puñetazo. Entonces, viendo eso, si vamos a lo que dice la Biblia, que Cristo dice ya nos dio la victoria. En la cruz dice que Él derrotó a los principados, derrotó a aquellos, y el Señor nos dice: pelea que ya ganaste. Pero la iglesia sigue en la lona, con el árbitro, con el referee, más bien dicho, diciéndole: pelea que ya ganaste. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz? Que Él dice que nos dio la victoria. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue perdiendo? Porque al igual que este padre le decía: hijo, pelea que ya ganaste, el muchacho pasó 4 rounds nomás cubriéndose la cara. Pero la cara no era lo único que tenía que cubrirse, porque aquel lo surtía en el estómago, le surtía en los lados, y por último, como aquel se decía, se descubría la cara, le daban la cara. Y imagínense, si no hubiera sido por eso, al primer round, sin que le pusieran un solo golpe, hubiera ganado la pelea. ¿Viste lo que Dios ha hecho por nosotros? Pero nosotros no entendemos las cosas a veces. ¿Tú sabes cuánta gente se va a perder con un Dios poderoso que te dijo: pelea que ya ganaste? Usted se pone a pensar por un solo momento
hasta dónde el enemigo a veces el sistema nos ha encerrado, que Cristo dice una cosa en la Biblia, el ser humano cree otra. ¿En qué cabeza cabe? La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y que Cristo vino a pagar por nuestros pecados y que en la cruz Él derrotó a los principados y a los demonios y todo aquello. Y entonces, ¿por qué el pueblo sigue igual? Deberíamos de ser gente de guerra, ¿verdad? Diciendo, Señor, como tú venciste, ya ganaste la pelea, lo único que yo tengo que hacer es salir y sacar el pecho y decir, ¿qué? ¿Quieres o qué? ¿O pelea o qué? Y no, ¿verdad que no? La mayoría de nosotros, ay, Señor, ya de esta ya no me levanto. ¿Ya ves qué? Mejor abandono todo y me voy mejor. Como aquella que se fue, ¿verdad? Y después regresó echándole la culpa al Señor y dijo, ya no me llamen, dijo. ¿Cómo dijo? Noemí. Llámenme Mara, dijo, el Altísimo me ha amargado. ¿Y que acaso fue Dios que le dijo que se fuera? Pero así anda la iglesia. ¿Cuál es el tema? ¿Qué fue lo que te alcanzó y no pudiste vencer? Porque hay cosas que alcanzan a la gente, pero eso no es la voluntad de Dios, porque Él ya te dijo, pelea que ya ganaste. Pero vamos a la Biblia, ya que ustedes son muy buenos para las escrituras y dicen ustedes que si no hay Biblia, no hubo profeta en este lugar. ¿Verdad? Pues no he escuchado de gente que dice que si usted no me da el versículo, dice, el libro y el capítulo, yo no lo creo. Y se lo da y todavía no lo cree. Pero así es la gente. Decía uno, y les digo, mira hermano, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Le digo yo, que Jesucristo dijo, el profeta Isaías escribió. No dijo en el capítulo tal, párrafo tal, ahí dice. No, ellos nomás daban la fuente. Y yo, como le he dicho antes, ¿ustedes saben quién fue que le hizo las divisiones que tenemos en la Biblia? Fue un maestro de las escrituras, Stephen Longton. Y ese fue el que puso la Biblia en capítulos y versículos y todo eso. No fue Isaías, no fue Jeremías, ni fue nada de eso, ninguno de los discípulos. Eso nomás lo hicieron en nuestro tiempo para hacer la Biblia un poquito mejor para estudiar. Y gracias a Dios por eso. Imagínense que tuviéramos los rollos todavía y le decíamos, bueno, si usted quiere encontrar esto, tendrá que leer todo el libro de Isaías. Menos la gente lo hiciera, hermano. Si ahora dándole solo un versículo que lo puede buscar en su teléfono en 3 segundos, la gente no lo hace. Imagínense que tuviera que leer todo el libro. Ay, Dios bendito. Si así la gente se está perdiendo dentro de la iglesia, imagínense que tuviera que hacer todo aquello. Mire pues, pero ya como ustedes me están volteando a ver allí con cara de tecolote, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. ¿Qué dice primera de Juan más bien dicho? Aquellos que dicen los institutos dicen, no es así. Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice? Si alguno dice, mire lo que dice esta versión. Así lo pone bien interesante. Si alguno dice, estaré en Cristo. No dice, el que dice que está en Cristo, dice esta versión. Si alguno dice, estaré en Cristo, tiene que andar, dice, como Él anduvo. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a tener que ir a ver por qué no dice Jesús, sino que dice Cristo. A ver, alguien que me diga qué significa Cristo. La misma Biblia lo dice. El Jesús dice, llamado el ungido. Ok. Si alguno dice estar en Cristo, en el ungido, tiene que andar como Él anduvo. Si usted no está entendiendo lo que le estoy queriendo transmitir en esta tarde, entonces usted necesita mucho que meditar. Porque ¿qué significa esto? Cristo anduvo ¿qué? En obediencia, en santidad y en una dependencia de Dios total. Él mismo lo decía. Lo que he visto de mi Padre, dice, eso hago. Lo que he oído del Padre, dice, eso hablo. ¿Cuántos de nosotros dicen eso? ¿Cuántos de nosotros decimos, mira hermano, yo no hablo nada que Cristo no me haya hablado? Yo no digo nada que el Padre no me haya revelado. ¿A dónde están esos?
Pero dice la Biblia, si alguno dice estar en Cristo, tiene que andar como Él anduvo. ¿Cuál es el tema? Porque mucha gente, aún teniendo el libro en su mano, se van a perder. Aún escuchando este mensaje, no lo van a entender. Pero Dios que nos ayude. Estar en Cristo significa que alguien dice ha aceptado el sacrificio de Jesucristo como pago por sus pecados. ¿Y por qué la gente se sigue autodiagnosticando perdedor? Yo no sé, dice uno. Yo conozco una persona que decía, yo me voy a perder, hermanos, decía, yo me voy a perder. Así lo decía. Y yo digo, wow, eso sí lo cree, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia, no lo cree. Mire pues, y vamos a ir avanzando porque usted ya dice, o avanzas o me voy. Mire lo que dice Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, el pueblo de donde, ¿qué? Criado, dice. El sábado entró en la sinagoga, como dice, como solía hacer de vez en cuando se le daba tiempo, entraba en la sinagoga. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo era qué? Costumbre. El Rey de Reyes y Señor de Señores tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Y los cristianos dicen que es una pérdida de tiempo y que no pueden porque están cansados. Pero el único que nunca debió haber ido al templo era aquel que dijo a los profetas que tenían que escribir en los libros y en los rollos. ¿Usted está entendiendo lo que es donde voy yo? Y él no tenía por qué ir al templo. ¿Sabe por qué él lo hizo? Para darnos un ejemplo. Porque él se había encarnado, aunque era Dios, pero él se había encarnado, había tomado este cuerpo humano de cansancio, de fatiga y todo. ¿Y por qué dice la Biblia que él tuvo hambre? ¿Verdad? Como dicen uno, no, él no sintió ni los clavos, hermano, porque él era Dios y usted sabe, él hizo como un truco ahí. Eso es lo que dicen mucha gente para querer cubrir que Cristo no sintió dolor y todo eso. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso es muy peligroso cuando entramos en ese tipo de evangelio manipulado. Mira, hermano, hasta decirlo yo siento cuidadito, ¿verdad? Porque hay mucha gente, hermano, que manipula las cosas. Pero dice aquí, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. ¿Usted está entendiendo aquí? Que él se puso de pie para leer algo que él ya sabía de memoria. Él pudo haber dicho, no tengo que leer. Dijo, yo se lo dicté. Yo le dije a él lo que tenía que escribir, por cuanto yo me acuerdo todo lo que le dije. Pero la iglesia todavía sigue diciendo, no, Señor, no. Yo no sé qué voy a hacer, como decía uno. Pero ¿sabe qué? Aquí es a donde vamos a ir entrando en materia. Eso nomás era eso era como el té en la mesa, para que después te traigan la ensalada. Y después vamos a entrar al platillo que usted pidió. ¿Cuántos pidieron? Ninguno. Qué bueno. Pero de todas maneras, yo por cortesía mía les voy a poner un buffet a ustedes, ¿ok? Este versículo se lo saben ustedes de memoria. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Este versículo va a condenar a muchos. Solo ese versículo. No tiene que leer ningún otro versículo de la Biblia. Ese va a condenar a muchos. ¿Por qué? Dice, todo lo puedo en el ungido, que me da las fuerzas, pero nuestra versión viene del inglés. ¿Y qué dice en inglés? Fortress. Dice que me tiene en una muralla, que me tiene amurallado. ¿Así están los cristianos? No, hermanos, y todo eso está tumbado. La cerca está caída, los animales se metieron hasta la sala de su casa y él ni siquiera los puede ver.
Pero dice que todo lo puedo en el ungido. ¿Y qué decía ya? Que si alguno. ¿Y cuál es el lenguaje que usan los cristianos? No, aquí estamos en Cristo, hermano. En serio, más apagado que saber qué, pero anda ungido el hombre. Ya no trae ni mecha y el mortero está mojado. Así es que ni aunque le sople, no se despierta el cliente. ¿Usted ha visto la gran mortandad que hay en la iglesia ahora en este tiempo? Sí, es un espíritu que ha sido enviado a las iglesias que, como ya abandonaron los dones, metieron el liberalismo dentro de la iglesia, metieron las costumbres paganas dentro de la iglesia, y Dios dice que Él es ¿qué? Celoso, y Él no comparte, dice, su gloria con nadie. Si tú metes en tu corazón cosas que a Él no le agrada, dice, yo no voy a hablar contigo. ¿Usted sabe por qué mucha gente no le habla a Dios? Se pasan día y noche, pues sí, posiblemente clamando a Dios, y Dios no les habla. Le habla a otra persona. ¿Por qué Dios no le habló a David cuando había pecado? Sino que le habló al profeta que le fuera a decir a David. ¿Y cuántos salmos escribió David? ¿Usted está entendiendo a dónde voy? ¿Sí? Él pudiera haber escuchado la voz de Dios, que Dios le dijo, ¿sabes qué? Dios me habló y me reprendió. Pero él anduvo, según se cree, 1 año, bien campante, haber dado la orden que mataran a Urías. Pero si no hubiera sido por el profeta, que sí era profeta de Dios, él lo hubiera seguido así. Pero gracias a Dios por el profeta. A ver, ¿quién es aquella persona en tu vida que te está haciendo ver que tú estás mal? Ninguno. ¡Ay, Dios! Y entonces, sálvese quien pueda, dijo un pastor una vez. Sí, porque la gente es terrible, hermano. Mira, todo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, es una muralla que ha puesto alrededor de mí. ¿Qué fue lo que dijo Satanás cuando le preguntó Dios sobre Job? ¿Cómo no él no te va a alabar? Le dijo, si lo tienes cercado, lo tienes protegido. Pero déjame, dijo, que tumbe esa muralla, ya verás cómo maldice tu nombre. ¿Verdad? Imagínense que el Señor diga, vamos a ir a probar a aquellos que están reunidos allá aquí en Mejía, dijo, para ver si... Dijo, no hombre, si al primer round, como aquel, ¿verdad? Terminan pero en la lona, hermano. Y con un Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el tema? ¿Qué fue lo que te alcanzó y no pudiste vencer? Pero dicen que son victoriosos. Escuchen la salutación de muchos cristianos. ¿Cómo está, hermano? Mejor que David antes de la caída, varón. Hay unos que son más elocuentes todavía. Hermano, dice, usted ni debería de preguntarme eso, dice. ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué, varón? Solo de verlo a usted, varón, siento yo que usted no está a mi nivel, dice. Así contestan. Hay otros que le preguntan, ¿cómo está, hermano? Dice, aquí, varón, dice, jalando la carreta, dice, y el buey caminando solo. Ajá. Mire, la gente es terrible, hermano. Mire, a mí me cuesta no reírme por cosas que el evangelio es serio. Pero, hermano, de verdad que hay cosas que yo digo que pudiéramos escribir libros de puras respuestas que dan los cristianos. Y ni siquiera creen en ninguna de las respuestas que están dando. Dice, hermano, dice, lo espero en el servicio. Si es la voluntad de Dios, varón, dice, ahí estaré. Y dice que Cristo entraba en la sinagoga como era su costumbre. Y él se cree mayor que el maestro. Alábele si puede. Está duro, ¿verdad que sí? Sí. Ya muchos sienten irse a arrepentir, pero no lo van a hacer de todas maneras. Mire, vamos a seguir avanzando mejor porque ya me están volteando a ver que ya cuelgue el teléfono porque la llamada ya está saliendo demasiado cara.